Estoy a la puerta de la ciudadela ibérica de Calafell. Haré el recorrido que recomienda el mapa que te dan en la entrada del yacimiento. Justo al entrar nos encontramos con un canal de desagüe. Data del siglo III a.C. Probablemente lo hicieran por influencia de griegos o púnicos por la relación que tenían con ellos debido al comercio. Justo después nos encontramos con una casa romana del siglo I a.C. que está construida sobre algunas casas de la ciudadela, ya que esta ha sido abandonada poco a poco desde finales del siglo III o principios del siglo II a.C., debido posiblemente a la guerra entre Roma y Cartago y las rebeliones de diferentes pueblos íberos contra Roma. El yacimiento está reconstruido, teniendo debidamente señalada la parte original y la parte reconstruida como acabamos de ver. Entramos ahora en una casa con dos estancias. Generalmente solían tener una estancia, pero esta casa tiene un patio. Aquí tenemos una infografía que nos va a explicar cómo obtenían el agua los íberos. Solía ser a través de pozos para la recogida de agua subterránea o bien agua de lluvia almacenada en grandes cántaros. Aquí vemos el pozo que tiene 1,60 m de diámetro y unos 10 metros de profundidad. Y nos vamos ahora hacia la parte principal de la casa, o quizá también fuera un almacén, ya que tenemos una infografía, ahora la veremos, que nos va a explicar que en la economía de los íberos era fundamental la agricultura, y por los restos encontrados sabemos que cultivaban cereales, legumbres y frutas. Y estrechamente ligada a la agricultura, otra actividad básica de los íberos era la ganadería, aunque también se dedicaban a la pesca, la recolección de moluscos, ya que tenían el mar justo al lado, y en menor medida a la caza. Entramos ahora en un almacén donde se guardarían las herramientas del campo, así como ánforas y otros recipientes de cerámica donde guardarían los cereales y los frutos recolectados. Y seguramente el almacén contaría con un pequeño espacio donde prepararían la harina con molinos de piedra como el que vais a ver a continuación. Todos los materiales que tienen son réplicas que se han hallado en este yacimiento y en otros tantos yacimientos íberos que recorren el Levante español. Observamos ahora el detalle de los techos reconstruidos. Son vigas de madera sobre las cuales se colocaban cañas y estas eran cubiertas con arcilla o barro mezclado con paja. Saliendo de la casa, en una de las calles principales, vemos que hay un horno. No es el único que hay en todo el yacimiento. Más tarde encontraremos otros hornos en los cuales se hacía el pan. Tenemos una pequeña infografía sobre la construcción, pero primero vamos a entrar en este edificio, que creo que sería un patio, porque ahora veremos que en la pared de al lado hay una ventana y también tenemos un pozo. Esta es la ventana que os comentaba y es por lo que yo creo que es un patio más que una casa. Aquí al salir tenemos el detalle del horno que os comentaba antes y entramos en otro edificio, tiene una casa con un patio, en el que nos muestran en el yacimiento los materiales que tenían para la construcción. Tenemos una pequeña infografía donde se nos explica que la construcción y la arquitectura de los iberos era un muro simple o doble con una base de piedra y en la que se superponía una estructura de tapia o adobe. Y vemos en esta estancia unos ladrillos de adobe ya preparados para ser utilizados. La estructura de tapia o adobe se realizaba en un encofrado de madera, es decir, en un cajón, donde se introducía a presión una mezcla de tierra y cal y se ajustaba con una especie de maza, tal y como estáis viendo. Además, encofrados como este que hemos visto se utilizaron para la reconstrucción de la ciudadela, ya que se trata de una reconstrucción in situ utilizando las mismas técnicas que utilizarían los íberos para construir sus casas. Bien, salimos ahora a la plaza que tenía la ciudadela, ya que todo no va a ser calle junto a casas. Aquí también observamos un par de hornos, pero primero nos vamos a dirigir a esta zona en la que habría casas, habría almacenes, como nos han querido mostrar los conservadores del yacimiento. Pues vemos distintos tipos de ánforas,
además de cerámica de uso común. Y vemos las diferentes estancias que posiblemente ocuparan algunos soldados que formaban la guarnición de la ciudadela, ya que en esta zona, según los estudios realizados, estaría situada una de las torres que vigilan la fortaleza. Y aquí vemos de nuevo señalada la parte original excavada y la parte reconstruida. Y según he leído, se decidió reconstruir el yacimiento para conservarlo, porque al estar situado entre la carretera y la vía del tren junto a una urbanización pegada a la costa, y el escaso interés que tenían los entonces gestores del patrimonio arqueológico de Cataluña, se habría perdido el yacimiento como ha ocurrido con otros yacimientos de la misma época. Saliendo a la plaza vemos los dos hornos. Como he comentado anteriormente, hay varios hornos dispuestos en varias calles de la fortaleza para que sus habitantes se cocieran el pan ahí. Aparte, cada casa tenía su fuego u hogar donde cocinaban los demás alimentos. También en la plaza hay un pequeño cartel en el que explica los datos generales de la fortaleza, que tenía 3.000 metros cuadrados de extensión, sin contar con la parte que se perdió en la construcción de las vías del tren, unas 15 o 12 casas y una población de entre 60 y 70 habitantes. Y entramos ahora en un patio donde hay un horno de cal, ya que, como he explicado anteriormente en la técnica de tapia o adobe, mezclaban tierra con cal. Además, para la pintura de las paredes utilizaban esta tierra rojiza mezclada con cal, dando un color tirando a rosáceo, o simplemente la pintaban de blanco. Vamos, que los íberos ya encalaban las paredes. Seguimos por una de las calles del yacimiento, en las que hay varias casas en las que no se puede entrar, porque no están acondicionadas para la visita, como es el caso de esta. Esta ventana es de una casa de 3 estancias, que ya luego pasaré a comentar. Ahora nos encontramos con un edificio de culto, en el cual ocasionalmente se harían sacrificios. Digo ocasionalmente porque se han hallado pocas pruebas de sacrificios dentro de la fortaleza, lo que se interpretaría como ofrenda a divinidades que se relacionan con el ciclo vital de la tierra y también con la fecundidad, como es el caso de Deméter. Y estos ritos serían dirigidos por un sacerdote o una sacerdotisa que tendrían un papel importante en la sociedad íbera. Siguiendo la visita, encontramos que señalan una piedra de molino que ha sido reutilizada para encajar el poste de una puerta. La verdad que es un detalle bastante curioso. Y justo antes de entrar en la siguiente casa, vemos que esta calle también tiene un canal de desagüe. Antes de entrar, vamos a ver una infografía en la que se nos explica que a partir del siglo IV a.C. las casas tendrán en torno a 3 estancias y en el siglo III se construyen casas a las que se accede por un corredor que distribuye las estancias. Esta casa tiene 3 estancias. En la primera se nos habla un poco de la indumentaria de los íberos, que ya comentaré más adelante cuando pase por la zona de los talleres de la ciudadela. La segunda estancia es más grande, es la zona común de la casa. Debido a la magnitud de la entrada, hay una columna de madera que soporta el peso de la viga. Y la tercera estancia sería la zona de cocina y almacén. Ahora nos hemos encontrado con una trabajadora del yacimiento porque hay un par de zonas que están en fase de estudio, como la casa romana que vimos al principio, y también se suelen realizar habitualmente tareas de conservación. Nos dirigimos ahora a la zona de los talleres.
La primera casa en la que entramos está dispuesta para mostrarnos cómo funcionarían los telares. Vemos de diferentes tamaños. En los telares grandes se harían las túnicas, el sagum, que es el manto que llevaban para el frío, y en los pequeños se harían seguramente la franja que muchas veces colocaban como adorno en el cuello, en las mangas o en el borde inferior de la túnica. Este telar grande que vemos tenía unas pesas para tensar el hilo y poder tejer mejor. Salimos hacia la zona militar, para enlazar así con la herrería, que era otro de los talleres más importantes que tenían los íberos. Los iberos eran un pueblo guerrero, y cada soldado tendría un armamento según su poder económico. Utilizaban espadas de doble filo procedentes de la cultura latén, y también espadas de un solo filo, como es la falcata, que es quizás el arma más icónica de la cultura ibera. También utilizaban lanzas formadas por un asta de madera y una punta de hierro, o lanzas realizadas completamente en hierro. Se defendían con diferentes tipos de escudos, hechos de madera, cubiertos con tela en la que pintaban diferentes símbolos o con pieles como es este caso. Se cubrían con cascos de bronce, de hierro o de cuero y utilizaban corazas formadas por discos o placas de metal. Por otra parte, utilizaban cinturones de cuero para ceñir la túnica y se abrochaban con hebillas de placa que podían estar decoradas. El calzado que utilizaban eran sandalias de esparto, si era un soldado más pobre, sandalias de cuero similares a las que utilizaban los griegos, o también botas de cuero. Y vemos ahora algunas de las estancias que servirían como almacén o incluso para que durmiera la guarnición. Volviendo a los talleres, entramos primero en la herrería, donde encontramos un horno donde fundirían el metal, una pequeña forja, un escudo ovalado como el que comentaba antes. Vemos también algunos moldes de cerámica, algunos crisoles y herramientas para el campo listas para usar. Por último, entramos en el taller donde se trabajaban las fibras vegetales como el esparto, con el cual los íberos hacían cuerdas, esteras, cestas y sandalias. Las dos últimas casas que voy a visitar parece ser que tienen un componente religioso, o al menos así lo han interpretado los arqueólogos que excavaron y estudiaron el yacimiento. La primera casa tiene el hogar en el centro, una posible entrada en la zona en la que se sitúa el horno en la calle, y pienso que posiblemente han dejado sin reconstruir el muro de la casa para que entre suficiente luz a la casa de al lado. Y hay un par de carteles que explican un poco cómo se organizaría esa casa. Al salir, vemos el último horno de la fortaleza. Y entramos a la última casa que tiene como una especie de atrio y después tiene un umbral que separa la parte interior de la casa, en la cual hay un banco de piedra o de arcilla con diferentes tipos de cerámicas decoradas y en medio una especie de mesa o altar, dado que esta casa tiene una función religiosa. Además, vemos que el techo está reforzado porque hay otra planta encima. Y por último me dirijo a la muralla y a la zona de terrazas, a la cual se accede por la zona militar. Subiendo las escaleras, llego a la zona donde estaría una de las torres de la muralla noreste, en la cual han colocado la réplica de una torre romana de asedio. Aquí veis el detalle de la rampa de acceso una vez que la torre se acerca lo suficiente a la muralla.
Era un armatoste de madera con ruedas por el cual subían los soldados al grito de «Bárbaro el último» y cargaban contra el enemigo una vez que se desplegara la rampa de acceso, mediante el sistema que vemos a continuación. El visitante puede subir y bajar por esta torre de asedio y de hecho yo tengo un vídeo explicando en plan compadre cómo era un asedio. Aparecerá por aquí en algún lado para que podáis verlo y también lo dejaré en la descripción de este vídeo. Bueno, sigo con la visita por la muralla y vemos ahora el sistema de terraza que tenían los poblados íberos. Estoy a punto de entrar en la segunda torre y tengo una vista medianamente buena de la ciudadela y en la época íbera, sin esos bloques de piso, pues se vería el mar perfectamente. Esta segunda torre, además de tener la función propia de vigilar el exterior, también tendría una función de almacén, sobre todo en la planta de abajo. Y saliendo a lo que sería la tercera torre, vemos que este lado de la muralla tenía también un foso para dificultar el acceso de los atacantes. Y ya solo queda volver atrás para salir de la fortaleza. La verdad es que me ha gustado mucho la visita, cómo está organizado, y aunque he leído algunos comentarios quejándose de que está muy reconstruido, yo creo que es bueno, sobre todo si se hace como se ha hecho en este yacimiento, con un gran trabajo previo detrás y a través de la arqueología experimental, reconstruyendo con los mismos materiales que los originales para poder entender mejor el contexto histórico y también cómo vivían los íberos y concretamente en esta ciudadela, creo que no lo he nombrado antes, el pueblo cosetano o quesetano, que establece un asentamiento en esta zona a mediados del siglo VI a.C., lo convierte en ciudadela o fortaleza en el siglo V y el periodo de máximo esplendor es entre el siglo IV y el siglo III. Y por otra parte, el territorio de los cosetanos se extendía en gran parte de la actual provincia de Tarragona. Si os gusta el tema y tenéis oportunidad, visitad el yacimiento. Está muy bien y el precio es barato, son 4 euros. Bueno, ya salgo de la ciudadela. Junto a la muralla se ven restos de unos edificios que son anteriores a esta. Y vemos también la torre de asedio desde fuera. Bueno, esto es todo y espero que os haya gustado el vídeo.